A gusto en mi piel, un podcast by SVR para expertos en el cuidado de la piel. Hola familia, bienvenidos a Gusto en mi piel, ¿cómo estáis? Hoy abordaremos un tema que cada vez genera más conversación, más estudios y más conciencia: los disruptores endocrinos. ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan? ¿De qué forma los podemos evitar? Son muchas preguntas. Como todavía no tenemos claro qué son ni en qué momentos de nuestra vida somos más vulnerables a su efecto, hoy responderemos todas estas cuestiones con una de las voces expertas en divulgación de disrupción endocrina. Hablamos con una farmacéutica y médico pediatra llamada Ana Salas. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola Néstor, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí para hablar de un tema que me fascina, que creo que es emocionante, apasionante y que nos hace falta saber mucho de ello, ¿no? Bueno, ya hablaremos más adelante de qué son los disruptores endocrinos, pero no me decías que genera muchas dudas, mucha inquietud. Sí, cada vez hay más gente preguntando por este tema, ¿es cierto, no? ¿Están investigando más? La verdad es que sí, al final nos hemos dado cuenta que somos individuos que no somos nosotros solos. Hay un término que es súper importante en este tema, que es el exposoma. El exposoma es toda aquella información, todos aquellos inputs que recibe nuestro cuerpo, ya sea en forma de productos químicos, lo que respiramos, lo que tocamos, todo aquello que nos rodea y que nuestro cuerpo entra en contacto con ello y por lo tanto que nos afecta. Entonces cada vez estamos más concienciados de que a través de eso puede llegar un riesgo. Muy bien, y la concienciación es necesaria, ¿no? Porque así también evitamos que esto vaya más y que nos genere ciertas enfermedades, que luego hablaremos también de las consecuencias que puede tener a nivel metabólico. Muy bien, para quien todavía anda un poquito despistado con el concepto de la disrupción hormonal o disrupción endocrina, porque viene a ser lo mismo, cuando hablamos de disruptores endocrinos, ¿a qué nos referimos exactamente? Ahora, ¿cuál sería el concepto sencillo para que la gente lo entienda en sus casas? Sí, la verdad es que el término disruptor endocrino es un término que, por una parte, no me gusta mucho porque suena muy técnico y eso a la gente no le gusta, ¿no? Al final, lo importante es que todas estas problemáticas nos generen curiosidad, pero es un término que, por otra parte, habla por sí solo, ¿no? Porque disruptor quiere decir que altera y endocrino tiene a ver con nuestro sistema hormonal. Entonces, dijésemos que los disruptores endocrinos, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y toda la comunidad científica, son aquellas sustancias que una vez entran a nuestro cuerpo, como que hackean, ¿no? Mimetizan nuestras hormonas y alteran nuestro sistema hormonal. Eso quiere decir que bien activan funciones o silencian o frenan funciones, ¿vale? Y nuestro sistema hormonal, ¿no? Para quien no lo sepa, las hormonas, a mucha gente le suena, pero a lo mejor no sabemos qué es todos unos circuitos de reacciones químicas de nuestro cuerpo implicadas sobre todo en crecimiento, desarrollo, función de tiroides, función reproductiva, función de las glándulas suprarrenales, el cortisol, ¿no? El cortisol es una hormona que necesitamos para cuando hay un momento de estrés, por ejemplo, pues estamos haciendo una carrera o estamos enfermos, necesitamos secretar cortisol para reaccionar a esta amenaza, ¿no? Entonces son funciones vitales, son imprescindibles para la vida, por lo tanto, si a nuestro organismo entra una sustancia que hackea este sistema, podemos tener problemas muy serios. Y también importante saber que pueden entrar por cualquier vía. Los respiramos, los tocamos, los comemos. Entonces, bueno, estamos rodeados. La exposición a ellos es constante, ¿no? Por lo que nos estás contando. Los tenemos en nuestro día a día, en nuestro ambiente laboral, hogareño y de fuera cuando salimos a un parque, por ejemplo, también podemos estar en contacto con algunos materiales que lo tengan. Lo has explicado muy bien, Ana. En resumen, familia, serían como sustancias tóxicas presentes en multitud de espacios y objetos que a medio y largo plazo pues acaban suplantando la acción de nuestras propias hormonas, lo cual genera diversas enfermedades o alteraciones metabólicas. Lo curioso del asunto es que pasan muy desapercibidas en nuestro día a día y su impacto puede ser especialmente perjudicial cuando esta exposición ocurre en las etapas más sensibles de la vida, ¿verdad, Ana? ¿Cuál sería esta etapa más sensible? Sí, primero me engancharé a una palabra que has dicho, que es que pasan desapercibidos. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es como el colesterol, ¿no? Que a veces, o la tensión, que durante años tenemos el colesterol y la tensión altos, no nos damos cuenta, pero podemos tener un ictus, un infarto de miocardio. En cambio, ¿no? Si vamos sin casco y tenemos un accidente, ya vemos rápidamente la consecuencia, ¿no? de ese factor de riesgo, ¿no?
Pero con los disruptores esto no pasa y esto es súper importante porque tenemos que actuar aunque no sintamos sus efectos. Entonces, hablando de etapas más vulnerables, hemos hablado de sistema hormonal, crecimiento, ¿no? Eso ya da pistas. Será súper importante cuando nuestro organismo está en pleno desarrollo. Por ejemplo, bueno, hay 3 etapas súper vulnerables. Una es el embarazo para el feto, ¿no? En las primeras 8 semanas del embarazo, que además no sabemos ni que estamos embarazadas, es cuando se da la organogénesis, es decir, la formación de los órganos. Pues es un momento crítico en el que una exposición alta a disruptores endocrinos puede dar consecuencias muy graves, malformaciones, por ejemplo, ¿no? La siguiente etapa muy importante serían los 3 primeros años, porque ¿no? En el segundo año de vida, los niños crecen el doble de cuando habían nacido, ¿no? De 50 centímetros pasan a 1 metro. Imaginaros eso, ¿no? O sea, el cuerpo está en plena efervescencia. Y luego sería la etapa de la pubertad, sobre todo los 2 años antes de la pubertad. ¿Por qué? Porque el momento de la pubertad hay una cosa aquí en el cerebro, ¿no? 2 glándulas que son el hipotálamo y la hipófisis, que en la pubertad se activan, ¿vale? Y entonces dan lugar a todo el desarrollo puberal y que pasemos a ser como personas físicamente adultas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, una exposición elevada a disruptores endocrinos hace que a lo mejor la pubertad, en vez de aparecer a los 8 años, que sería lo normal, aparezca antes, y eso es un problema. Eso está ocurriendo con las primeras menstruaciones, ¿no? Además, se está viendo que hay cada vez más niñas que en lugar de tenerla a los 10, 11, 12 años, cada vez es nada más temprana, como a los 8 incluso. Sí, sí. Y eso es un problema realmente, porque acarrea después consecuencias para su desarrollo vital. Y sobre todo a nivel emocional, ¿no? O sea, un niño, una niña, no está preparada a nivel emocional para afrontar ya el cambio, ¿no? Entonces, a nivel emocional, que a veces nos olvidamos de estas consecuencias más psicológicas, es importante identificarlo a tiempo e incluso se puede frenar la pubertad precoz, ¿no? Claro, claro. No, es muy interesante porque siempre hacemos referencia a la etapa del embarazo y posterior al periodo de lactancia también, cuando son bebés, pero no habíamos hablado nunca del tema de la pubertad, sobre todo esa franja que podríamos situar en torno a los 8, 9, 10, 11, 12 años. Bueno, depende, ¿no? Mm. Lo suyo es actuar de los 6 a los 8 años, antes de la pubertad. La pubertad empieza a los 8 años con la aparición del botón mamario, que dijésemos un bultito en el pecho. La menstruación ya vendría 2 años después. Entonces, todo lo que hagamos antes de los 6 años, 6, 8 años, pues beneficiará que la pubertad sea cuando toca. Yo ahora estoy en un proyecto de investigación que hacemos justo eso. Damos información a familias para disminuir la exposición de los disruptores en niños de 6 a 8 años. Claro, claro. Ojalá. O sea, antes de la preadolescencia estaríamos hablando, Claro. mucho antes. Muy bien, muy bien. Bueno, es para situarlo también a nivel etario, ¿no? Y que la gente en sus casas pues saque sus conclusiones. Vale, hemos hablado también de los primeros días de vida de una persona, los primeros 1000 días de vida que abarcarían en torno a esos casi 3 primeros añitos o un poquito más, ¿no? Ese periodo que abarca desde el embarazo hasta los 3 años de vida de un niño, ¿podríamos definirlo como los primeros 1000 días? Sí, sí, ese periodo súper importante, ¿no? Tú si sumas el embarazo, que son unas 40 semanas, con los 2 primeros años, eso ya serían los 1000 días, ¿no? Pero dijésemos que, aunque demos prioridad a una etapa, es importante el tomar medidas toda la vida, ¿no? Pero sí que esos primeros 1000 días, que como hemos dicho, nuestro cuerpo es como que hace más reacciones químicas que en toda nuestra vida. El metabolismo está a tope. El hígado está inmaduro. Cuando somos más pequeños, el hígado está inmaduro de manera que le cuesta detoxificar. Entonces, por eso son más vulnerables. Y además, por kilo de peso, los bebés tienen más superficie de piel. Entonces, por piel también entra más cantidad de disruptores endocrinos en comparación con un adulto, ¿no? Entonces, muy importante. Es un tiempo en el que se forman los órganos, ¿no? También el sistema inmunitario, microbiota intestinal e incluso barrera cutánea. Es como nuestra primera defensa frente al entorno. Y muy bueno lo que apostillabas, que también metemos al embarazo en esos 1000 primeros días de vida, porque generalmente no, por el común denominador, el imaginario colectivo sitúa a cuando nace ya un bebé, el bebé tiene vida, pero antes también la tiene. Y la gente, bueno, en este caso las mujeres que estén en periodo de embarazo están más expuestas a todos los contaminantes ambientales. Por lo tanto,
prestar especial atención durante el embarazo también, y es algo que queremos decir, ¿no? Muy bien, es un periodo crucial que favorece el correcto desarrollo del bebé incluso desde antes de nacer, como estábamos comentando. El ambiente que respire la madre afecta la formación del feto, ambiente, alimentación, dieta, incluso sistema nervioso, podría tener potencial alteración hormonal. Sí, desde luego. O sea, nosotros tenemos una rama del estudio en el que estamos ahora colaborando, se hacen embarazadas. Y es justo esto mismo que os hablaba antes en niños prepuberales, lo hacemos también en embarazadas, vinculados a un hospital, que seguimos embarazadas durante todo el embarazo y les damos información sobre cómo disminuir la contaminación, porque al final esto es contaminación, ¿vale? La contaminación ambiental y los disruptores endocrinos en el embarazo. ¿Por qué? Porque además se han hecho estudios de analizando la placenta de cuando nace el bebé y ahí vemos disruptores endocrinos, que muchos de ellos, la mayoría, son nanoplásticos, son derivados del petróleo. Entonces ya hay más que evidencia, o sea, hace unos años había la duda y todavía se tenía que demostrar del efecto nocivo de los disruptores endocrinos. Ahora es una evidencia, o sea, hay pruebas suficientes y la OMS ya alerta de que es una amenaza de salud pública, ¿no? Principalmente en estas etapas vulnerables, pero es una amenaza de salud pública a la que hace falta poner medidas. No sé si he contestado la pregunta. Has contestado genial. Mira, de hecho, he ido más allá y ahora estoy pensando en las dosis. Depende el nivel de exposición que tengamos o las dosis que, por ejemplo, comentabas en los estudios de la placenta que estaban investigando y identificando también disruptores endocrinos en ella. Depende de la dosis, esa mayor exposición o una mayor proliferación de las enfermedades o no. O incluso a pequeñas dosis tenemos ya un riesgo de contaminación. Con los disruptores endocrinos tenemos muchos retos. Primero, que hacer buenos estudios es muy complicado, porque como os decía, ¿no? El exposoma es todas aquellas sustancias químicas artificiales o naturales, porque también hay disruptores endocrinos que están en la naturaleza, con las que entramos en contacto. Se habla de que una mujer a diario entra en contacto con 240 sustancias químicas ya solo con todos los cosméticos que usa. Entonces, imaginaros, un estudio para demostrar algo prospectivo, ¿no? Que quiere decir de ahora en adelante, sobre un ingrediente, tendríamos que tener a esa señora expuesta solo a ese ingrediente y ver qué pasa. Entonces, si cada día estamos en contacto con miles de sustancias, potencialmente con efecto disruptor endocrino, entonces es muy complicado extraer conclusiones. Pero sí que se ha visto que los disruptores endocrinos tienen como una curva dosis-efecto que no es así recta, no es una línea recta de que a mayor dosis, mayor efecto. No, hace como ¡pam! Para arriba. Entonces hay dosis bajas que ya tienen un efecto nocivo importante. Esto por un lado. Y por otro lado, que es lo que se dice el efecto cóctel, que es que estamos expuestos a muchos disruptores endocrinos. Entonces, no se sabe bien, que esto es una de las cosas que se está estudiando ahora mucho, de qué efecto tiene la mezcla de disruptores endocrinos, la exposición a múltiples, porque interaccionan entre ellos. Claro, estamos en permanente investigación, entonces determinarán las consecuencias a largo plazo o incluso las recomendaciones, ¿no? A llevar a cabo. ¿Hay zonas de la casa más propensas a la acumulación de estas sustancias, Ana? Sí, desde luego, para mí sería pues zonas, bueno, para mí y para en general para los investigadores, serían zonas de difícil ventilación, porque ya hablaremos luego, pero para mí la ventilación, renovar el aire de dentro de las casas es como la medida más fácil y más eficaz y más barata, ¿vale? Entonces, zonas pues mal ventiladas, habitaciones, eso, sin ventana y zonas donde hayan equipos electrónicos. ¿Vale? El ordenador, por ejemplo, la televisión. ¿Por qué? Porque cuando se conectan a la electricidad se calientan, tienen mucho plástico, la mayoría, y entonces dejan en suspensión partículas nocivas, ¿no? Muy bien, o sea, espacios interiores y herramientas tecnológicas, que puede ser un ordenador, puede ser un smartphone, Sí. y bueno, incluso televisores también, que emiten radiación, pero son electrodomésticos, podríamos meterlos también, ¿no? En esta clasificación. Sí, sí. Y en estas estancias, ¿qué productos contienen una mayor cantidad de disrupción endocrina aparte de los tecnológicos? Otros que utilicemos diariamente que no somos conscientes del impacto que tiene en nuestra salud. Pues mira, primero te diría la comida, ¿no? Los alimentos. Sí.
sabemos que los más sanos serían los alimentos ecológicos por el tema de los pesticidas, ¿no? Los pesticidas y todos los productos que usan para eliminar las plagas en agricultura. Dijésemos que eso es una fuente importante de disruptores endocrinos, ¿no? Porque los pesticidas cuesta eliminarlos. Entonces, por eso la recomendación es, si no comemos alimentos ecológicos, orgánicos, lo suyo sería pelarlos o lavarlos muy bien. Esa sería una fuente importante. Como hemos dicho, el aire, ¿no? Y también, evidentemente, todo lo que nos pongamos en la piel, ¿vale? Tenemos que ir con mucho cuidado con qué nos ponemos, porque lo ponemos sobre la piel, a través de la piel penetra y también lo respiramos, ¿no? Porque suelta partículas, ¿no? Esas serían las principales vías. Muy bien. ¿Y el contacto con ciertas superficies y la exposición permanente a determinados materiales del hogar, como pueden ser los materiales de construcción de la propia casa, también son objeto de estudio, verdad? A ver, los materiales en construcción, o sea, el problema es el momento de la obra, ¿no? Si estamos con unas obras en casa y levanta mucho polvo la obra, eso sería peligroso. Pero dijésemos que si ya, pues la mesa está construida, las paredes, no hay residuos, por ejemplo, todo lo que sea de piedra, de madera, eso es muy seguro. Evitar todo lo que sean, pues, barnices, ¿no? Pues si tenemos que pintar la casa, ¿no? Todo lo que son productos. Todos los revestimientos, ¿no? Los revestimientos de Exacto. ciertos materiales, muy bien. Exacto. Y todo lo que sea de plástico, al final, ¿no? También, por ejemplo, la ropa sintética, esta típica de deporte que se seca súper rápido, esa desprende muchos microplásticos, por ejemplo. Ah, esas licras, ¿no? Eso que se adapta muy bien al cuerpo, que aporta mucha elasticidad, claro. ¿Y cómo debemos higienizar estas estancias de la casa? Te hago esta pregunta siendo consciente de que la mayoría de los productos de higiene del hogar contienen sustancias volátiles, carcinogénicas y de gran alteración endocrina, algunas de las cuales aún quedan suspendidas en el aire durante, bueno, se dice que durante horas y días. No sé si hay más estudios, pero Sí, sí. A ver, como todo en contaminación ambiental, menos es más, ¿no? Entonces, todo lo que sea perfumes, los perfumes normalmente se hacen con compuestos orgánicos volátiles, que son, la mayoría son disruptores endocrinos, entonces evitar productos con perfume. Eso sería una norma básica, ¿no? Y reducir los productos de limpieza a vinagre, limón. Yo te digo lo ideal, ¿eh? Luego muy ya bien. Sí, sí, cada sí. uno lo aplique en su realidad. Vinagre, limón, lejía, esto es seguro, pero sin perfume. También 2 medidas súper importantes y son sencillas, es no barrer, aspirar, ¿no? Porque si barremos, Mueves. todo lo que hay que estaba en suspensión y ya ha caído y se ha depositado en el suelo, eso lo estamos poniendo otra vez en suspensión y lo estamos respirando. Entonces, en la medida de lo posible, aspirar y en vez de limpiar con un trapo seco, que sea húmedo para que se enganche en el paño. ¿Qué hay del uso de las mopas? ¿Las mopas en casa las recomendarías? Porque los productos que se utilizan para la mopa, bueno, tienen mucha... No es recomendable. Aspiradora es lo ideal. Ya. Nada, son preguntas comunes que nos hace la audiencia generalmente, pero bueno, estamos saliendo de dudas. Como existe un desconocimiento casi absoluto sobre este tema, de hecho está en investigación constante y no dejamos de escuchar actualizaciones de listas de potenciales alérgenos que dejan de ser potencialmente dañinos para estar evidenciados ya como disruptores endocrinos. ¿Cuáles son los disruptores hormonales más habituales que debemos evitar en esos primeros 1000 días de vida? Con nombre, si nos puedes especificar algún nombre. Sí, sí, ningún problema. Mira, sería, como os he dicho, los pesticidas de los alimentos, ¿vale? Sí. Que solo evitaríamos comprando alimentos ecológicos o pelando todo aquello que sea crudo, ¿vale? Posteriormente, bisfenoles, bueno, explico familias, ¿eh? Sí, El resto son sobre todo derivados del petróleo, ¿vale? Que serían bisfenoles, ftalatos, los PCAs, que estos son los típicos de las sartenes de teflón, ¿vale? Que son los perfluoroalquilados. Todos estos son derivados del petróleo. Luego también tenemos los parabenos, que también es una familia derivada del petróleo, que se encuentran sobre todo en cosméticos. Estos serían las familias así más importantes. Luego también están los metales pesados, mercurio, sobre todo el mercurio, que esto sabéis, ¿no? En los peces azules grandes, ¿no? cuando priorizamos la ingesta de los más pequeñitos. Sí, Exacto, mejor caballa, sardina, boquerón, muy bien. así a grande Sí, sí, resumen a rápido. grandes rasgos, pero está bien. Sí, sí, arrojamos luz sobre esto. Y en el entorno donde suele estar nuestro bebé, la habitación, sala de juegos, ¿qué juguetes debemos priorizar y de cuáles debemos evitar su contacto? Incluso en el propio baño. Nos preguntan mucho. Eso se resume muy fácil.
plástico fuera. Oye, denostamos el plástico, muy bien, genial. En sí es sentido común, todo lo que pueda ser madera, piedra, cartón, algodón 100%, ya sea en la ropa como en los juguetes, ¿no? Si tienen un muñeco, pues que sea de algodón, que no tenga purpurinas, lentejuelas, ¿vale? Todo lo que sea más sintético, más plástico, evitarlo. Y luego en el baño, pues a ver, los juguetes del baño es verdad que es difícil que no sean de plástico, ¿vale? Pero que no los muerdan, por ejemplo, ¿no? Y también, pues, con los cosméticos en el baño. El bebé no se ensucia mucho, no hace falta bañarlo cada día. Y jabón con 2 gotitas suficiente. Entonces, con 2 gotas de jabón cada 48 horas y que sea de calidad, un jabón que los ingredientes sean responsables y no sean controvertidos, ningún problema. Muy bien. Y respecto a la alimentación, ¿alguna medida que debamos tomar en la cocina o algún utensilio que debamos revisar? También es un poco lo mismo, ¿no? Fuera plástico. Entonces, lo más importante en la cocina, pues que los utensilios sean de metal, ¿no? De inoxidable y de vidrio. Todo el plástico, tuppers de plástico, fuera. Porque además, si hay cosas que tenemos que priorizar, sería, por ejemplo, calentar alimentos en envases de plástico en el microondas. Por lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Si calentamos un plástico, suelta partículas, ¿de acuerdo? La jarra para el agua, pues que sea de cristal, ¿vale? Las botellas de los niños para ir al cole y beber agua, que sean de inoxidable. Y las sartenes evitando el teflón, ¿no? Que lo comentabas también antes. Exacto. Entonces, con las sartenes hay las de cerámica, hay también las de inoxidable. Muy bien. Es verdad que es más complicado cocinar con estas, se engancha más, tienes que saber cómo hacerlo. Entonces, bueno, si tenemos de teflón, porque estas no nos gustasen, a la mínima rayadura que haya en la sartén de teflón, tirarla, cambiarla. ¿Por qué? Porque es debajo del teflón, debajo del antiadherente, que se encuentran los PFAS, ¿vale? Entonces, a la que esté dañada, Ante la mínima grieta fuera, renovación de sartenes. No, pero muy bien, muy bien. Hemos analizado, bueno, la alimentación, el entorno, pero además de eso, la piel también juega un papel clave, ¿verdad? Que lo comentabas. Podemos decir que el cuidado cutáneo también es parte de esa prevención temprana, el uso de los cosméticos, a lo que aludías antes. exacto, el tema de los cosméticos, para mí el lema vuelve a ser menos es más, ¿vale? Sobre todo en niños, los niños no necesitan perfumes, ¿no? Había esa costumbre de ponerle colonia, incluso llevar al hospital para cuando nace el niño. Entonces, usar lo necesario, no hace falta toallitas en cada cambio de pañal. Únicamente cuando la piel está irritada, buscar una solución en forma de crema, y hay cremas libres de disruptores endocrinos. Entonces es usar lo mínimo posible y que lo que usemos sea de calidad. En cuanto a los dermocosméticos que debemos priorizar en estos primeros 1000 días de vida, estaría la higiene y la humectación. ¿Algún otro que se te ocurra? ¿Cosméticos para usar? Sí, Sí, higiene y hidratación. Luego ya si hay un problema de la piel, evidentemente, pues solucionarlo con lo que haga falta. claro. Pero si es que no hace falta nada más. Es que son bebés, pero algo específico de esa patología, como puede ser una gama enfocada a la atopia, si hay una alteración en esa función barrera. ¿Algún ingrediente especialmente recomendable o alguno que debamos evitar a toda costa? También nos preguntan mucho por esto. La gente cada vez ve más el INCI de los productos cosméticos. Sí, mira, por ejemplo, las nanopartículas, que ahora está tan de moda, ¿no? Todo nanoencapsulado. No hay estudios sobre la seguridad de las nanopartículas, o hay muy pocos estudios, o los que hay no son suficientemente robustos. Entonces, desde las organizaciones científicas que estudian sobre medio ambiente, recomiendan las nanopartículas. Eso, por ejemplo. Luego, el triclosan es otro disruptor endocrino que está presente en muchas pastas de dientes. Entonces, por ejemplo, evitarlo en los niños, porque yo me he encontrado con pastas de dientes con triclosan para niños. Luego, sales de aluminio, ¿no? Que se usan mucho en los desodorantes. Es verdad que las sales de aluminio son súper eficaces para disminuir la transpiración, ¿no? Para sudar menos, pero claro, con un precio a pagar, ¿no? Entonces, intentar probar desodorantes que no tengan sales de aluminio. Y bueno, el resto de los disruptores que os he comentado antes, ¿no? Pues buscar productos para el cabello que no tengan siliconas, que no tengan parabenos, ¿no? Siempre hay una opción mejor.
Siempre hay una opción mejor, ¿no? De hecho, curioso, porque los dermatólogos recomiendan comúnmente no exponer a nuestro bebé al sol en los primeros 6 meses de vida, pero a diario, a tenor de los dermocosméticos, nos encontramos familias que nos preguntan cómo deben usar fotoprotección en sus hijos. Hemos abierto un melón, la fotoprotección, claro. Para algunas de esas familias existe la creencia y para otras la evidencia de que algunos filtros solares tienen potencial disrupción endocrina. ¿Existe alguno que debamos evitar en los bebés, Ana? Sí, súper importante la fotoprotección. O sea, el tema de los disruptores endocrinos no tiene que imposibilitar que nos protejamos del sol, desde luego, súper importante. Entonces, como decías, ¿no? Menos de 6 meses, el sol prohibido, o sea, ni bajo la sombrilla. Luego, a partir de los 6 meses, intentar evitar el sol en momentos, pues en el mediodía sobre todo, ¿no? Y largos periodos de exposición al sol, eso, sentido común y para todas las edades, no solo para los niños. Y entonces, si tenemos que poner un fotoprotector porque vamos a la playa, pues poner uno que sobre todo no tenga octocrileno, no tenga benzofenonas, estos serían los dos principales controvertidos. Entonces hay o fotoprotectores que sean minerales, que son los que no se absorben, pero es verdad que estos a veces tienen óxido de zinc, entonces tampoco sería recomendable. Pero hay fotoprotectores que los filtros son químicos de nueva generación y que no son potencialmente disruptores endocrinos. Entonces sería usar estos. Muy bien, claro, en este caso lo ideal procurar, ¿no?, que el producto cosmético disponga de algún test o certificado que nos garantice la seguridad en poblaciones sensibles como el test de disrupción endocrina, etcétera. Muy bien, fantástico, pues cuántos datos hemos obtenido hoy con esta entrevista y los que nos quedan, Ana, te diré, de la mano de nuestra cazadora de mitos, de la mano de Bea, que ya le damos la bienvenida. Bienvenida, Bea, ¿cómo estás? Hola, pues muy atenta a todo lo que habéis hablado, he cogido muchas notas. Mira qué Muy bien. bien, me alegro. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Bea? Bueno, pues ahora llega la parte en la que vamos a desmontar los mitos sobre disruptores endocrinos, pero con calma, ¿no? Que esto siempre es algo que todos los que hacéis divulgación sobre disruptores endocrinos hacéis muchísimo hincapié, nada de sustos, nada de alarmas, entenderlos pues para saber cómo limitar, ¿no?, la exposición. Así que estáis preparados para que os cuente qué mitos he encontrado, los más habituales. Listísimos. Venga, A ver si te sorprendo con alguno, Ana. A ver, el primero que he encontrado es que si el producto es para bebés, automáticamente es libre de ser potencial disrupción endocrina. bueno, desde luego, esto es un mito 100%. El problema que tenemos en contaminación ambiental es que la normativa, la legislación va más lenta que la industria, ¿no? Entonces, pues desarrollan, ¿no? Por ejemplo, el bisfenol A. Se prohibió el bisfenol A, pero ahora existe el bisfenol C, el bisfenol S. Entonces, se ha visto que a nivel estructural son sustancias muy parecidas y que tienen el mismo efecto negativo, pero todavía no se han prohibido. Entonces, que en la etiqueta ponga que es para bebés, desde luego, eso no te da mucha seguridad si no tiene una certificación fiable, reconocida, de que es libre de disruptores endocrinos. Porque antes comentaba, hay pastas de dientes para niños de 1 año que tienen triclosan y están comercializadas. Porque también la legislación a veces marca límites de dosis, ¿no? Pues el parabeno X, pues 0,03%, por ejemplo, ahora me lo estoy inventando. Entonces, por debajo de esa dosis sí que se puede comercializar. Pero es que estábamos diciendo antes que hay el efecto cóctel con otros disruptores y que dosis muy bajas también puede dar consecuencias, pero a lo mejor a más largo plazo y todavía no se ha estudiado. Es complicado. Sí, es complejo, ¿no? No es tan fácil como decir, o sea, hay ingredientes, ¿no?, que sí que más o menos tenemos claro que intentamos limitar la exposición, pero igual hay otros un poco más complejos. Entonces, bueno, nosotros sí que es verdad que dentro del laboratorio SVR, en los productos enfocados en los que habéis hablado, ¿no?, un poco de los primeros 1000 días, en toda esta etapa 6 o 8 años, pues intentamos ofrecer productos que, oye, pues hacemos ciertos test para poder afirmar que son libres de disruptores endocrinos y para quien tenga esta necesidad, pues dar opciones a la hora de elegir. Luego, bueno, el siguiente mito va muy relacionado con lo que estamos viendo, pero bueno, como también lo he encontrado mucho, lo digo, ¿vale? Que es que si algo está aprobado por consumo, no puede alterar el sistema hormonal. Sé que lo habéis hablado un poquito, pero bueno, siempre viene bien fijarlo. Esto yo me remontaría a la historia, ¿no? La historia pone a cada uno en su lugar. Entonces, en los años 60 se usaba un medicamento, el dietilvestrol, para el embarazo, para las náuseas, para mejorar el embarazo, y luego se vio
que aumentaba mucho la incidencia de adenocarcinoma vaginal. Entonces, que esté aprobado, que esté comercializado, que esté aceptado por consumo, eso, si no está estudiado para esa indicación en concreto, no es garantía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno está que la verdad que siempre se está en estudios, el conocimiento siempre evoluciona, entonces la verdad que en esta parte yo creo que todo, bueno, Europa está trabajando mucho en aportar más información y querer estudiar sobre ello, ¿no? Entonces esto también te da cierta seguridad. Más cosas, esto igual te consigo que te rías, Ana. A ver, a ver. A ver, calentar comida en un tupper de plástico es totalmente seguro si solo hago unos minutitos, unos segunditos. Esto es lo mismo, ¿no? Estamos con el concepto de dosis, ¿no? En sí ya que esté el alimento en contacto con el plástico ya no es recomendable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al supermercado y compramos unas manzanas y están en un envase de esos de Porexpan y con film transparente, eso ya no es recomendable porque ya está en contacto con plástico y aunque no esté calentado ya puede emanar partículas. Entonces, evidentemente, a más calor, más problema, ¿no? Pero teniendo la opción de un envase de cristal, pues es más seguro, ¿no? Entonces, cuando tenemos una opción fácil, alternativa, que funciona, pues ahí está la respuesta, ¿no? Sí, la verdad que clave lo que has ido diciendo, ¿no? Evitar el plástico y afortunadamente, claro, tenemos muchas otras opciones hoy en día por las que podemos optar. Bueno, esto es muy drástica, este mito, A ver, a ver. que es para evitar disruptores endocrinos hay que vivir en una cabaña sin nada de productos modernos. A ver, estaría muy bien, seguramente la exposición disminuye, pero es que en los hielos del Himalaya se ha visto que hay concentraciones de nanoplásticos. En la cumbre del Mont Blanc también se ha analizado, ¿no?, rocas y hielo del Mont Blanc y de alrededores y también se han encontrado nanoplásticos. Entonces, yo creo que no podemos ser cenizos y súper pesimistas. Aceptar que la exposición cero no existe, no va a pasar, hagas lo que hagas, porque en el sitio más recóndito de este planeta se han encontrado microplásticos y, por lo tanto, potenciales disruptores endocrinos, pero intentar hacerlo mejor de lo que lo hacemos. Entonces, yo siempre le digo a las familias, cada mes un objetivo, un cambio, un pequeño cambio que sea barato, fácil y asequible, porque no nos podemos volver locos tampoco, en el sentido de que es una meta inalcanzable, la exposición cero. Es como cuando hablan de la ecoansiedad, ¿no? De niños que viven en ciudades y tienen mucha ansiedad por la contaminación porque les hablan mucho de la contaminación. Claro, esa también nos puede perjudicar. Entonces, en la medida de lo posible, ser realistas, aceptar lo que hay, el mundo en el que vivimos e intentar cada vez hacerlo un poco mejor. Exacto, qué buen consejo, ¿no? Pues buscar pequeñitas cosas que sí que puedas modificar en tu día a día, que, oye, pues estas pequeñas cosas sí que muestran un gran cambio. Y ya la última que me he encontrado, que es la cosmética no es relevante en disrupción endocrina. Ya tengo bastante con los plásticos y no es relevante que me aplique ciertos cosméticos, unos u otros, que no hay ningún cambio. Bueno, al final, los cosméticos es algo que hacemos cada día y la barrera cutánea es permeable totalmente, ¿no? Es verdad que hay sustancias que son más permeables que otras, ¿no? Las más pequeñas penetran más fácilmente, pero todo lo que hacemos cada día afecta, ¿no? Entonces, aparte que hay una lista infinita de disruptores endocrinos que están presentes en los cosméticos, claro, nos los ponemos en la piel y ya, aunque no entrara por la piel, lo respiramos o nos quedan en las manos y luego tocamos la comida y luego también lo ingerimos, ¿no? Entonces, es un mito, yo creo, o sea, fácil de desmontar en el sentido de que está demostrado que los cosméticos tienen disruptores endocrinos, ¿vale? Los que contábamos antes, parabenos, ftalatos, bisfenoles, entonces están ahí. Sí, sí. Vamos, yo creo que ya te digo, la idea con la que me quedo, después de todo haberos escuchado todo lo que hemos visto sobre disrupción endocrina, son lo de pequeños cambios que marcan una diferencia y saber elegir dentro de tu rutina lo que sí puedes cambiar. Pues ya está, hemos visto los mitos más habituales que me he encontrado en redes, así que estamos mucho mejor informados hoy. Pues sí queda jugo este tema, chicas. Yo he extraído dos conclusiones, escuchando también a Ana ahora con lo del tema de los mitos, y es que no hay exposición pequeña, toda cuenta, que hablábamos antes de las dosis. Y la número dos es que hay que aprender a convivir con nuestro entorno de la forma más saludable, porque ni yéndonos a lugares remotos vamos a conseguir desaparecerlos. Muy bien, pues muchas gracias, Bea, qué importante es tu sección. Gracias por estar un mes más con nosotros.
Gracias a vosotros por estos temas tan interesantes. Y gracias a ti, Ana, por tu presencia hoy en nuestro podcast y por recordarnos que la prevención empieza en los primeros 1000 días y que cuidar la piel es también cuidar el equilibrio hormonal y el futuro de cada generación. Un placer haberte tenido. Muchas gracias y sobre todo insistir en que hay que hacer prevención siempre. Eso no se acaba, eso es toda la vida. Porque aunque tengamos 90 años, hay que hacer prevención también de los disruptores endocrinos, ¿no? Porque a veces hay familias que dicen, bueno, sí, para mis hijos sí, pero yo ya total, ya tengo 50 años. No, importa, porque a lo mejor evitamos más números de tener un cáncer de próstata en el futuro, ¿no? Eso llega a los 60 años, pero a lo mejor a los 40 es importante también lo que hagas, ¿no? Entonces, insistir en que la prevención es importante siempre. Aire libre, naturaleza, todo lo que hagamos en contacto con la naturaleza disminuye la exposición, ¿no? Entonces, bueno, encantada de que me hayáis invitado. Para mí es un reto, pero es un placer hablar de este tema que me parece fascinante y que es mi día a día. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos quedamos con otro dato que nos acabas de dar. Claro, prevención en todas las generaciones posibles. Nos hemos enfocado, si es cierto, en el programa de hoy, que era monográfico de los primeros 1000 días, pero audiencia, tened en cuenta que tengamos la edad que tengamos, tenemos que cuidarnos y también cuidar a nuestro entorno y a nuestros miembros de la familia, ¿no? Sean pequeños o sean mayores, personas ya en la edad de la senectud. Muchas gracias por seguir fieles a nuestra cita. Nos escuchamos el mes entrante con otro tema de radiante actualidad y hasta entonces recordad cuidaros tanto por dentro como por fuera. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube.